Jesús presenta su libro y lo estructura fundamentalmente sobre un concepto que es en principio sorprendente, cuando hasta los jueces cuando lo leemos nos impacta, porque lo estructura sobre el eje vertebral del miedo, el miedo de los políticos a los jueces, el miedo de los jueces a los políticos y a los sistemas de intrusión en el funcionamiento de la justicia y de su vida profesional del poder político, y el miedo mismo de la sociedad hacia los jueces. Y eso da una perspectiva muy interesante que se ve salpicada además con el análisis de casos que han sido públicos y notorios, que van ilustrando varios de las argumentaciones que hace. Yo particularmente, como no soy muy aficionada al cotilleo más que a los asuntos específicos, me han impactado bastantes frases de ese libro, que realmente en una situación en la que se pretende que los jueces no puedan hablar, porque una de las razones de ser de este libro es que en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial se incluía una enmienda, un precepto en el proyecto que pretendía que los jueces no pudieran hablar frente a la sociedad del estado de la justicia. Pues la razón de ser era esta, o sea, fundamentalmente intentar hablar de lo que estaba sucediendo con la justicia desde una posición independiente y no vinculada a una asociación de jueces que en principio suelen tener vinculaciones ideológicas importantes, a lo mejor por última vez, porque si esa regulación se aprobaba, sería sancionable que un juez pudiera hablar a la ciudadanía de la situación de la justicia. A mí me parece tremendo, por lo que supone de ocultismo y de puertas cerradas respecto a lo que sucede, pero eso es así. Yo he cogido dos frases en principio que sí querría leerles, porque me parece que son los dos planteamientos que luego se desarrollan en el texto, aunque más bien están por el final que por el principio, porque son más conclusiones que inicio. Textualmente dice: si se perpetran los designios de algunas camarillas políticas, una marea de politización anegará nuestra justicia en la corrupción. Si desaparecen los juzgados y se crean las condiciones para que los magistrados sean oprimidos al estilo de una fiscalía, su independencia se resquebrajará. Si se nos prohíbe hablar en público, lo harán por nosotros los que deben sus cargos a los poderosos. Si la investigación criminal se confiere a un cuerpo que no sea estrictamente independiente y no meramente autónomo, imparcial, neutral, objetivo y apolítico, los grandes devorarán a los chicos. Ya sucede en otros países donde el Ministerio Público dirige la instrucción. Deberíamos estar orgullosos de un sistema como el nuestro, tal vez el que más garantías ofrezca en el mundo civilizado. Y añade: la justicia está asediada por una ofensiva legislativa que avanza en tres frentes simultáneos: la sumisión del gobierno judicial a la política a través del Consejo General del Poder Judicial, la perversión de la investigación criminal con la rendición de la instrucción penal a la Fiscalía y la demolición de los juzgados mediante la implantación de los tribunales de instancia. Es una guerra sucia que se libra en estos precisos instantes y de cuyo resultado pende nuestra democracia. Más aún, que los ciudadanos españoles tengan o no motivos para temer a sus propios jueces en el futuro. Y el libro concluye con una llamada de auxilio a la ciudadanía, porque las consecuencias que el sistema de control del funcionamiento del Poder Judicial, que tiene ya la regulación existente, pero más aún la que se pretende o pretendía aprobar, son realmente terroríficas para el Estado de Derecho. Y esto a quien le interesa realmente es a los ciudadanos. Los jueces somos 5.000 en todo el Estado, más o menos, y nos pasamos el día metidos en una oficina trabajando, intentando que las cosas salgan. Si los ciudadanos no elevan ese grito para pedir una justicia independiente de verdad, los jueces, desde luego, muy poco poder vamos a tener para hacerlo, porque ni siquiera en lo que es el ejercicio de nuestra función jurisdiccional, que es el Poder Judicial, tenemos poder alguno.
porque por mucho que parezca que los jueces tenemos poder, la realidad es que somos un poder completamente desapoderado. Adoptamos resoluciones, pero no tenemos ninguna capacidad para hacer que se ejecuten. Para que se ejecuten dependemos siempre, incluso para dictarlas, con eficiencia, porque no tenemos medios personales ni materiales suficientes. Pero para que se ejecuten tenemos que estar suplicando a las administraciones públicas que nos auxilien permanentemente, porque no tenemos la administración penitenciaria, hasta de la administración pública, que tiene además un funcionamiento que permite que la ejecución de la pena se desvincule prácticamente del tribunal sentenciador. La ejecución civil requiere muchas veces instrumentos que no tenemos, aunque es la civil y la social es la que mejor funciona, y la ejecución de los juzgados de las sentencias contencioso-administrativas, pues a la vista está en que si no colabora la administración en su ejecución, pues normalmente se demoran y nunca se consigue. Normalmente se acaba dictando nuevos actos que consiguen perpetuar la situación que se pretendía revocar con la sentencia dictada inicialmente. El libro lo estructura en un planteamiento sobre lo que tiene que ser un juez independiente y lo que debería ser un Consejo General del Poder Judicial independiente, y cómo ese sistema se pretende, se pervierte a través de la corrupción y la politización de la justicia, que considera dos caras de la misma moneda. Es decir, la politización de la justicia es lo que puede comportar una corrupción de la justicia y viceversa. Hace mención a cuáles son los instrumentos que dispone el poder político para domeñar a los jueces díscolos o no afines y para mantener el control único del poder, sin separación de poderes, con control directamente desde los partidos, gobierno, parlamento, Consejo General del Poder Judicial, y el Consejo General del Poder Judicial, a su vez, poder disciplinario, servicio de inspección y nombramiento de todos los miembros de las salas del Tribunal Supremo y de los presidentes de Audiencia Provincial, de presidentes del Tribunal Superior de Justicia y presidentes de salas de lo social y de lo contencioso administrativo, y aborda directamente cuál es el problema mayor, que es lo que llama el corazón del monstruo. El corazón del monstruo son la promoción y los ascensos judiciales. El sistema funciona estimulando a la ambición de los que quieren medrar y están dispuestos a hacer el juego en muchas ocasiones para conseguir llegar a los puestos más altos de la judicatura, porque no hay realmente carrera profesional además en la justicia, prácticamente, y el miedo, o sea, lo que el presidente del Tribunal Superior del Consejo General Provincial llamó el poder del palo y la zanahoria. Palos para los que no siguen la vereda que está marcada, y zanahorias para los que tienen en sus manos el palo y que quieren conseguir los cargos públicos. Aparte del control mismo del Poder Judicial, otros modos de interferir en la justicia, evidentemente, y esto es la otra cara de la moneda, la corrupción, es la pretensión de evitar que la instrucción de los procedimientos la lleven a cabo jueces independientes e imparciales, y precisamente el intento de atribuir a la Fiscalía la instrucción de los procedimientos, de modo que pueda dirigirse qué se investiga y qué se archiva. Yo creo que más o menos esto es un poco el planteamiento del libro, pero realmente el que nos lo tiene que explicar mejor es el autor, que es el que se lo conoce de arriba abajo. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo voy a intentar ser breve, porque a mí lo que me gustaría es que el acto tuviese una vertiente participativa y que el público preguntase. Pero obviamente no tengo sino que dar los agradecimientos, porque es que estoy muy a gusto. A la Sociedad Económica de Amigos del País, es una institución de corte ilustrado que se remonta a una época de regeneración de nuestro país,
a la época de Carlos III, de Fernando VI, cuando había una ilusión colectiva muy grande por situar a España a la cabeza del mundo civilizado y recuperar el esplendor que había tenido. Se olvida eso y es muy bonito contemplar cómo todavía persisten estas sociedades. A la sociedad civil, en realidad el libro, como se dice, no es un libro, es una llamada de auxilio, es una llamada que los jueces hacemos a la sociedad civil. Como decimos siempre, solos no podemos. Estamos en una cárcel, estamos atrapados. Las cadenas de la politización nos sujetan. Si la sociedad, si los pueblos y la ciudadanía no vienen en nuestra ayuda, nosotros solos no podemos hacer nada. Al Foro de Gran Canaria, don Santiago, su amabilidad y su cariño, la verdad es que me ha ayudado muchísimo. Me he sentido muy a gusto. Y por supuesto a Elena. Mirad, Elena es una persona que ha hecho y está haciendo historia en el Poder Judicial, en la Administración de Justicia española. Hemos denunciado la politización de la justicia, pero no nos podemos quedar únicamente en la vertiente negativa. Hay una corriente subterránea de jueces que está luchando por dignificar la justicia y ella es una de las pioneras. Ella es una de las socias fundadoras de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, ella fue una de las autoras del Manifiesto por la Despolitización de la Justicia, que hace ya 5 años firmaron más de 1.500 jueces, y en definitiva, si yo estoy en este movimiento por la independencia judicial en España, es en muy buena medida porque ella confió en mí y bueno, pues ella empezó y otros la hemos seguido a ella y a otros valientes que tuvieron el coraje de dar el primer paso y aquí estamos. Elena, muchísimas gracias. Yo te lo pedí sabiendo que pedía ayuda a una luchadora, a una mujer valiente, y aquí te tengo, no te puedo decir nada más que es un orgullo, un honor. Y yo, sin más preámbulo, mira, entro en el libro a ver si yo puedo dar algunas ideas breves y no cansaros demasiado. Estamos ahora en una época de incertidumbre política. Yo creo que podemos decir, y lo digo creo que sin exageración, que estamos reescribiendo la historia de la transición de nuestro país. Por primera vez hay una absoluta incertidumbre sobre cuál va a ser el resultado de las elecciones, y no solamente eso, sino cuál va a ser la arquitectura, la geografía del poder. No sabemos quién va a mandar en España ni cómo va a mandar, si serán los partidos tradicionales o si serán las formaciones emergentes. Y ahí, en este momento excepcional de cambio, de transición, de crisis en el sentido etimológico de la palabra, es donde tenemos que replantearnos la construcción de nuestro país y ver si la justicia que tenemos nos gusta o no nos gusta, si queremos hacer algo nuevo o si queremos conformarnos con lo que ya hay. Y tenemos que ser muy críticos con lo que ya hay. No porque los magistrados españoles sean corruptos, sean inútiles o no estén a la altura de la sociedad. Este libro es muy crítico con los jueces, pero es también un homenaje al juez español, porque creo que tenemos motivos para sentirnos orgullosos de nuestros jueces. Pero el problema no son las personas a título particular, sino el sistema. El sistema está mal montado, como leía Elena. El sistema es un monstruo. ¿Por qué? Pues porque el gobierno de los jueces está enteramente en manos de los políticos. Como digo siempre, si a mí me suspenden de empleo y sueldo ahora, eso lo va a decidir un órgano, que es el Consejo General del Poder Judicial, que depende enteramente de la clase política. Y eso es anómalo, porque si yo mañana como juez instructor tengo que investigar a un político, pues ese político puede tener contacto directo en el Consejo por la sencilla y simplicísima razón de que el Consejo lo han elegido los políticos. Es una situación perversa que no la podemos tolerar. ¿Significa eso que estemos proponiendo una dictadura judicial, el corporativismo judicial, darle el poder a los jueces? En absoluto. Es curioso que yo en el libro, precisamente a quien critico sobre todo es a los jueces. Entiendo que los políticos, pues, al fin y al cabo son víctimas del sistema, como nosotros. Lo que proponemos es un sistema de equilibrios, de balanzas, como dicen en la doctrina americana, de check and balance. En el año 1980 el gobierno del Poder Judicial estaba mitad a mitad, más o menos había dos porciones, entre jueces y políticos. Parte del órgano de gobierno la elegía a los jueces, parte la elegía a los políticos. Y había un cierto balance. Desde el momento que en el año 1985 todo se lo tragó la política, cuando el órgano de gobierno de los jueces pasó por entero a depender de los grupos parlamentarios, y
por lo tanto de las negociaciones entre pasillos en las sedes de los partidos políticos, el sistema se pervirtió. Y bueno, pues hemos visto auténticos escándalos, el intercambio de cromos, como un presidente del Tribunal Supremo como el que tenemos ahora se atreve a decir lo que ha dicho Elena, que los jueces se los controla con el palo y la zanahoria, y sobre todo esa política de nombramiento de altos cargos judiciales. Una política de nombramientos de altos cargos judiciales que es una vergüenza para la ciudadanía española y para una nación como España que quiere estar a la fila de las naciones civilizadas. Hoy día, para progresar en la carrera judicial hay que medrar ideológicamente. Te tienes que afiliar a una asociación, un determinado color político, y esa es la forma en la que se puede hacer el intercambio de cromos porque tienen etiquetado al juez. No siempre es así, en otros casos hay que tener padrinos y amigos. Bueno, pues como hemos dicho en alguna ocasión, es el retorno a un sistema feudal. Y desde luego yo no quiero hacer demagogia, no hay soluciones mágicas, no tenemos ninguna varita al estilo de un mago para hacer un conjuro y resolverlo todo. Algo tan sencillo como que se volviera al sistema de 1980 sería un buen punto de partida. Por supuesto que podemos pensar soluciones más sofisticadas, pero como solución inicial, empezar a andar por ahí no estaría mal. Y miren, otro tema interesante, porque en realidad todos están interconectados, todo es una historia de la infiltración de la política, del poder para controlar a la sociedad, no solamente a la judicatura, es el de la investigación criminal. Resulta que el juez instructor es una de las figuras, yo soy juez instructor de profesión, más denostadas de nuestro país. Se dice que es una dependencia de la Edad Media, que España es el único país que tiene un juez instructor y se le pretende dar a la Fiscalía. Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿creen sinceramente que los casos de corrupción, los escándalos de corrupción hubieran aflorado si la investigación criminal hubiera dependido directa o indirectamente de la Fiscalía? ¿Creen ustedes que se hubiera sentado la infante en el banquillo? Sinceramente. Y lo que me molesta, le decía aquí don Santiago, la comida que teníamos antes, es la impostura, la mendacidad, la falsedad. Quieren mejorar la investigación criminal en España. ¿Y cuál es la solución? Dárselo a un órgano que no es independiente. Eso sí es autónomo, pero no independiente. Tampoco es imparcial, porque es una parte. ¿Qué es en realidad lo que queremos? Lo que queremos es que se resuelvan entre pasillos, en despachos, los casos de corrupción y de delincuencia más hirientes y que no salgan a la opinión pública. Yo tampoco quiero hacer una defensa apasionada de mi profesión, porque no vengo a hacer aquí corporativismo. ¿Que no nos gustan los jueces instructores? Bueno, se puede pensar otro modelo. Ahora bien, el problema está desenfocado. Está desenfocado porque lo importante no es quién investigue, sino cómo se investigue. Y la investigación criminal tiene que ser independiente, apolítica e imparcial. Si le quieren dar la investigación a los fiscales, deberían ser, como mínimo, tan independientes y tan imparciales como somos los jueces ahora. El sistema italiano, en cierto modo, es un ejemplo, pero no quieren ni oír hablar de él. Los fiscales investigadores en Italia son como magistrados, pertenecen al Poder Judicial y son completamente independientes. Pero además hay otro problema que no debemos perder por alto, y que no debemos pasar por alto, no debemos perder de vista, y que lo he estudiado mucho en la literatura psicológica en los Estados Unidos y en otros países donde se puede hablar con más libertad y menos cortapisas ideológicas. Mire, no puede investigar aquel que vaya a acusar. El fiscal, cuando investiga, muy honrado que sea el fiscal, y tenemos en España un cuerpo de fiscales impecable, que yo aprovecho aquí para defender, consciente o inconscientemente investiga para buscar las pruebas de cargo. Está más orientado, aunque sea inconscientemente, hacia la condena que hacia la absolución. De la misma forma que el juez que investiga no puede juzgar, el órgano que investigue no puede acusar, porque entonces será una acusación sesgada hacia la condena. Miren, si pensamos en una investigación criminal llevada a cabo por un órgano independiente, apolítico, imparcial y desligado de la acusación, bueno, lo podemos llamar fiscal instructor, juez instructor, policía instructor, notario instructor o lo que queramos, pero será un juez instructor, porque hoy por hoy solamente el Poder Judicial tiene las garantías de imparcialidad,
independencia e inamovilidad. Y con la inamovilidad voy al tercero de los bloques expositivos, prácticamente para terminar en nada. ¿Qué significa la inamovilidad? Es un término técnico que pertenece al lenguaje de los juristas, pero que debe traducirse a la ciudadanía, a la sociedad. Eso quiere decir que cuando yo estoy en mi juzgado, trabajando, a mí el poder político no me puede retirar un caso, ni me puede remover de empleo, ni me puede trasladar forzosamente. El juez solamente se debe a la ley, no tiene un jefe que le pueda hacer la vida imposible. Los fiscales, cuando investigan, dependen de un jefe que tiene en su poder no solamente los aspectos estrictamente jurídicos de su labor, sino también los profesionales, las vacaciones, los permisos, al juzgado donde te manda. Es un campo abonado para hacer acoso laboral o móvil, como se dice barbáricamente. No es necesario montar un escándalo y quitar a un fiscal sonoro de un caso que repercuta ante la opinión pública. Basta simplemente con no asignarle el caso. Basta simplemente con decirle, bueno, pues te vamos a mandar a hacer juicios de faltas, te vamos a mandar a un juzgado que esté aplastado por el trabajo, te vamos a dar, por ejemplo, los delitos económicos, que son los que nadie quiere llevar, porque son los más complejos. Hay todo un submundo de dominación que no tiene que aflorar mediante ninguna decisión escandalosa o estridente, que se basa en el sutil ejercicio de los hilos del poder. Y hoy por hoy, los jueces en nuestros juzgados, por mucho miedo que tengamos y por mucho que nos puedan controlar, ese espacio de inmunidad profesional lo tenemos, los fiscales no. Ahora bien, si se lleva a cabo el proyecto de tribunales de instancia, nos asemejaremos a una fiscalía. Y entonces tendremos un jefe, de la misma suerte que ocurre con los fiscales, que será el que nos asigne los casos, que será el que decida qué asunto llevamos, qué asunto no llevamos, quién trabaja más, quién trabaja menos, y ya de manera indirecta se podrá hacer este acoso al juez. Por supuesto, todo esto se dice en un lenguaje muy vago, todo en una retórica muy bonita. No, vais a tener menos trabajo, vais a tener menos responsabilidad, pero a la postre lo que se quiere es someternos. Como le decía antes a don David, los jueces estamos solos, estamos atrapados. Los jueces también tenemos muchos defectos, lo digo en el libro, y por supuesto, no quiero que se me olvide decirlo, la justicia no estaría politizada si no hubiera jueces que se prestaran al juego del intercambio de cromos y no se ofrecieran para ocupar los altos cargos que les ofrecen los prebostes políticos. Tenemos una parte importante de responsabilidad, pero aún así, seamos responsables de lo que somos, no de lo demás. Pongan en una balanza y vean la corrupción, por ejemplo. Salvo casos excepcionalísimos, los jueces no sabemos nada de maletines, de sobres, ni de nada que se le parezca. Gracias a Dios, afortunadamente. Por ahora no sabemos si el sistema cambia, a dónde pararán las cosas. Hoy por hoy es lo que hay. Y una paradoja que tenemos los jueces es que estamos obligados a defender la democracia, pero sin embargo, en el Poder Judicial no tenemos democracia interna. ¿Qué es lo que piensan los 5.000 jueces españoles? No lo sabemos. No lo sabemos porque por los jueces no habla nadie en su conjunto. Habla el Consejo General del Poder Judicial, pero no es nuestro representante. Nos gobierna, pero no lo hemos elegido. Hablan las asociaciones judiciales, a las que yo siempre he defendido, aunque no me gusta la politización de alguna de ellas, o por lo menos la imagen de politización que dan, que yo creo que en muy buena medida es contraria a sus afiliados e incluso a sus representantes, a sus dirigentes. Pero en cualquier caso, cada asociación judicial habla únicamente por sus afiliados, por una porción de la carrera judicial, no por la carrera judicial entera. ¿Quién habla por los jueces? ¿Quién habla por todos nosotros? Nadie. Lo que piensan los jueces españoles es un enigma. Por eso, desde hace ya mucho tiempo hay una corriente interna, como decía, un movimiento interno de la judicatura que pide la democratización del Poder Judicial. Pide algo tan sencillo como el principio, un juez, un voto, que no es nada más que la transposición del principio revolucionario, un hombre, voto, del principio revolucionario de la Revolución Francesa, cuando se acabó con la monarquía absoluta.
Esa es mi llamada de auxilio. Necesitamos los jueces tener un espacio, una Junta Nacional de Jueces, una Asamblea Nacional de Jueces, como queramos llamarla, donde podamos expresarnos sin cortapisas, sin filtros ideológicos, sin tutelas interesadas del papá político. Si pudiéramos expresar nuestra voluntad colectivamente, podríamos también asumir la responsabilidad de la sociedad por las opiniones que no fueran del agrado de la democracia del pueblo español. Podríamos tener una responsabilidad. Ahora mismo somos como niños y otras personas hablan por nosotros. Pido democracia judicial, pedimos democracia judicial, pedimos limpieza, pedimos una justicia independiente. Y como decía antes, los jueces solos no podemos. Estamos atrapados en una trituradora. Estamos amordazados por el temor. Estamos sometidos al palo y a la zanahoria. Por lo tanto, pedimos la ayuda. Como se dice en la contraportada del libro, no es un libro, es una llamada de auxilio. Muchísimas gracias. Sí, claro. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo lo que sí le ruego es que para que puedan intervenir todas las personas que lo quieran hacer, pues concreten bastante la pregunta, sean breves en la exposición si tienen que hacer alguna exposición, y si tienen interés en que sea alguna persona determinada de la mesa, menos yo, que les conteste, pues también nos digan si es a doña Elena, a don Jesús, a don David o a don Santiago. Muchas gracias. Yo quería hacer dos preguntas breves. Al principio, en la introducción del libro, la señora magistrada, la señora... ¿Sí? Vale, me oye, ¿no? Perfecto. La señora, mejor. La señora magistrada hace una puntualización sobre una palabra que la utilizó varias veces, que fue, dijo miedo. Miedo del poder judicial, miedo de los políticos y miedo de los ciudadanos. Entonces me gustaría por qué a la hora de hacer el libro se utiliza esa palabra de miedo, ¿no? Eso por una parte, es mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿usted cree que normalmente en nuestro país los fiscales deberían de actuar más de oficio? Nada más. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, respecto al tema de por qué se utiliza la palabra miedo, es el autor el que nos lo tendrá que explicar, supongo, pero yo sí le puedo decir cuál es la clave. La clave es que mientras los políticos controlen de modo politizado, como pueden hacerlo, el poder sancionador sobre los jueces, y de modo indirecto nombrando los magistrados que pueden enjuiciar sus comportamientos, incluso el poder de enjuiciamiento penal sobre los jueces, porque el aforamiento es un privilegio para los políticos, o pretende serlo, pero yo le puedo asegurar que los jueces, muy probablemente, si tienen que enfrentarse a que les juzgue a alguien, preferirían el juez ordinario predeterminado por la ley al que, el que le toca a cualquier ciudadano, a aquel que le tiene asignado el ordenamiento, precisamente para que pueda meter la zarpa, la afinidad política de los designados a través de este sistema de nombramientos. Entonces, efectivamente, los jueces tenemos miedo porque viendo las cosas que se van viendo, hay que ser muy valiente para echarse entre las piernas una institución complicada que moleste al poder. Uno puede salir indemne, pero también puede salir muy mal. Y hay muchos ejemplos de supuestos en los que se ha intentado despellejar o buscar cualquier excusa para desequilibrar a una persona. Por ejemplo, a la jueza Laya le han hablado de su vida privada, de cómo se viste, de sus hijos, bueno, ha llegado el presidente del Consejo General del Poder Judicial a Andalucía
Andalucía se ha reunido con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y han empezado a decirle a la prensa que para ellos la instrucción no iba bastante deprisa, que la cerrara rapidito la magistrada, así no crece más la cosa, y hay una falta de desatención y dilación en la llevanza de los asuntos que puede suponer ser un sancionado por una falta grave, que puede suponer la suspensión de empleo del sueldo y la pérdida del destino, afectando la inamovilidad, por supuesto, que muy fácilmente puede quitarse al juez que molesta de medio. Entonces, evidentemente, cuando un sistema político establece garantías de independencia de los jueces, es precisamente no para que hagan lo que les dé la gana ni hagan arbitrariedades, es para evitar que puedan ser presionados o sentirse presionados al ejercer su función. Y esas garantías de independencia son las que cada vez se debilitan más. Los jueces pueden ser muy independientes porque ellos lo sean y porque tengan un carácter para serlo. Pero el que ellos sean independientes no supone que el sistema les otorgue la coraza necesaria para poder enfrentarse a esas situaciones con independencia. No se puede pedir que una persona normal y corriente que tiene una familia y unos hijos que alimentar se convierta en un héroe. Hay que darle la armadura y la tanqueta para poder ejercer su función. Y esto yo creo que es una de las cosas que tienen más sentido. Por eso cuando la huelga de los jueces arrancó con el asunto tirado. ¿Por qué? Porque el asunto tirado era un asunto clarísimo en el que nos dimos cuenta de que aunque te mates a trabajar, va a dar igual, porque como te toque el asunto mediático o el asunto inconveniente, si tienes un juzgado en el que no te sustituyen a los funcionarios y no camina, te van a hacer a ti al final responsable de esto y te van a quitar. Es un ejemplo más, pero es que estamos generalmente sobre un polvorín a efectos disciplinarios y quien nos controla a efectos disciplinarios es el Consejo General del Poder Judicial nombrado por políticos. Y esto para la ciudadanía tendría que ser bastante preocupante. Pero lo cierto es que, por desgracia, los ciudadanos no salen a la calle ni a pedir más jueces ni a pedir justicia independiente. Salen a pedir colegios, salen a pedir asistencia sanitaria, pero no salen a pedir una justicia como tendrían que tener. Eso respecto a los jueces. Los ciudadanos obviamente temen a los jueces. El sistema está montado lógicamente para que les teman, porque son los que tienen el monopolio de la fuerza para imponer las resoluciones que dicten al resolver los conflictos que se puedan producir. Eso es lógico. Pero los políticos a su vez también temen a los jueces y por eso montan un sistema en el cual, dentro de lo posible, los que pueden enjuiciarles a ellos estén medianamente controlados. ¿Qué es lo que pasa? Que eso se hace a través del aforamiento fundamentalmente, también por estos otros instrumentos de miedo de los jueces que he dicho, pero sobre todo a través del aforamiento. Y como el aforamiento no alcanza hasta el último político que funciona, y los concejales y los alcaldes no están aforados, se les quedaron fuera de los aforamientos, pues la instrucción contra un alcalde la puede hacer cualquier juez que acaba de entrar en la carrera, que, como dice muy bien Jesús en su libro, cree todavía en la justicia, cree todavía en el sistema, y piensa además que tiene la coraza que no tiene. Y entonces ese sí es valiente y se tira a la piscina, ¿vale? Y hay otros que, a pesar de ir sin coraza, también se tiran a la piscina, pero que tengamos en cuenta que el sistema está cada vez más pensado para que no haya héroes y para que el que tiene un poco de experiencia y está un poco avisado, si le toca una cosa que no gusta mucho, se cambie de destino y deje que pongan a uno más maleable detrás de él. Una pregunta, yo creo que casi la ha contestado en parte doña Elena, pero cuando estuve mirando su exposición y un poco el índice de su libro, un planteamiento genial, valiente, y yo creo que va en la dirección correcta.
hecho en falta una cosa, que no menciona nada de un poder todavía más poderoso entre la clase política, que en Italia fue la que dominó a la clase política con el caso de Berlusconi, y son los medios de comunicación. Perdón, ¿puedes subir un poquito la voz? Porque sí. el micrófono parece que no funciona. O sea, me refería que, Acércate. que al parecer hay un poder más potente incluso que el de la clase política, por lo menos en Italia se dio con el caso Berlusconi, que era el poder mediático de los medios de comunicación coordinados. Pueden ser capaces de quitar o controlar a la clase política, al poder político. Eso en su obra o en su planteamiento lo ha contemplado. Muy brevemente, pone usted el dedo en la llaga. Lo que ocurre es que, ¿cuántas páginas tiene el libro? Bueno, pues la editorial ha querido que tenga. Claro, el libro al principio era bastante más gordito, pero ha habido que adelgazarlo. El tema del poder de la prensa todavía no lo he tratado, pero es un tema sobre el que debemos reflexionar. Y yo lanzo ahora mismo una idea, pues recogiendo el guante que usted me pone sobre la mesa. Y sé que aquí hay periodistas y me gustaría, bueno, que reflexionásemos sobre esta idea. Quién sabe si algún día podemos organizar un curso, una mesa redonda, escribir algún artículo, lo que sea. El papel del periodista y el papel del juez son muy parecidos, muy parecidos. En algún caso he tratado este tema en alguna exposición pública, pero habría que profundizar en él. Un periodista, cuando se desplaza al lugar donde está el hecho noticioso, es como si fuese un policía judicial que va a la escena del crimen a investigar los hechos. Tiene que descubrir lo que ha pasado, tiene que hacer un relato de lo que ha ocurrido y ofrecerlo a la opinión pública. Y tiene los mismos riesgos que el juez, que un juez instructor. La posibilidad de que haya presiones políticas, la posibilidad de perder su empleo y sueldo si no da el relato que piden quienes le pagan, y el temor a verse contaminado por sus propios prejuicios, porque el bagaje personal del periodista, su inconsciente, sus traumas biográficos, también pesa. Juez y periodista se enfrentan en muchos aspectos a un mismo reto. De la misma forma que necesitamos una justicia independiente, también necesitamos una prensa independiente. Vamos a ver, buenas tardes, en el capítulo 1 de su libro hay un apartado que se llama Anatomía del monstruo judicial, y usted explica en una de las partes cómo es la formación, el acceso de los jóvenes que terminan el derecho a la judicatura. Lo explica desde dos perspectivas: desde la perspectiva del joven licenciado que se prepara, según sus propias palabras, un intragable temario de miles de folios para acceder por el turno libre, y el que accede pues por mera denominación, ¿no? Bueno, por decirlo así, por designación, por decirlo de manera resumida. Este parece ser que es el menos apreciado por los magistrados ajenos a la vida política. Esta descripción que usted hace me lleva a hacerle dos cuestiones. Primero, ¿qué puede motivar a jueces a lo largo de la historia de nuestro país, jueces como pueden ser pues, Garzón, Victoria Rosell, o la recientemente recuperada por el Partido Socialista Margarita Robles, a dar el salto de la política, de la judicatura hacia la política, tan denostada por los magistrados, ¿no? Y la segunda pregunta es, bueno, pues teniendo en cuenta que al margen un poco de que cada juez tiene también su corazoncito y se adhiere a distintas asociaciones, unas más conservadoras y otras más progresistas, ¿qué opinión merece para el mundo de la justicia en general ese trasiego de algunos de sus miembros
desde la justicia a la política y sobre todo, lo que para mí es más importante, el regreso de la política luego a la judicatura. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos, saca una cuestión esta ahora muy de actualidad y creo que en esta comunidad especialmente. Pero bueno, la respuesta es muy fácil. Esta no es una pregunta compleja. ¿Qué es lo que le hace a un juez dejar su toga y pasar a la arena política? Pensemos bien, pues su compromiso ciudadano. Estamos criticando continuamente a los políticos, pero hay políticos porque somos una democracia y podemos elegir a nuestros representantes. Si viviéramos en un estado totalitario, no habría políticos, habría funcionarios del partido único. O sea que lo primero que tenemos que hacer es una defensa de nuestros políticos y el que sea corrupto a la cárcel. Pero la defensa de la política es una defensa de la democracia. Entonces, cuando un juez pasa eso, de la justicia a la política, entendemos que lo hace por su compromiso ciudadano y democrático. Pero bueno, nos vamos a quedar en estas palabras políticamente correctas. A lo mejor lo hace porque va a ganar más, porque va a tener menos agobio en el trabajo, seguro, y porque ese miedo a descender mucho ya no te va a venir la inspección. A lo mejor lo hace por deseo de gloria, a lo mejor lo hace por impresionar, quién sabe por qué. Mire, es lo de menos. Lo importante es que somos seres adultos, libres y responsables, y que cuando damos ese paso, para bien o para mal, hay que asumirlo. Político eres, político te quedas. Las puertas giratorias, el camino de ida y vuelta, hay que dificultarlo. Y eso es muy fácil, tan sencillo como cambiar la ley. Habría que pensar, si no cerrar la puerta completamente, de la política a la justicia, sí establecer cautelas, sí establecer un cierto periodo de reflexión, de tranquilidad, para que esta imagen verdaderamente inaceptable para la ciudadanía, de que cuando todavía el escaño no está frío, porque todavía tiene el calor corporal de verlo ocupado, pases de nuevo al tribunal. Y eso es fácil, quiero decir. Podemos decir, medios de la justicia, necesitamos inversión. Pues hay dineros que no lo hay, pero modificar la ley, modificémosla. Yo, en cuestiones técnicas, tampoco les puedo decir, pero dificultemos el camino de regreso. Que el que dé el paso asuma la responsabilidad de su decisión personal. Buenas tardes, Jesús. Hola, compañera. Es que me interesa mucho tu opinión. Quiero saber, sobre todo siendo juez de instrucción, porque yo llevo muchos años apartada del derecho penal, ¿qué opinión te merece, sobre todo al hilo de esta posible reforma de atribución al Ministerio Fiscal de la investigación y de las reformas realmente ya llevadas a cabo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal? Este hecho que ha acaecido aquí en las zonas de Gran Canaria, de que se haya abierto una investigación en Fiscalía, que no sé cómo calificar, predisciplinaria, o que al hilo del control del procedimiento pueda también controlarse si el director o el que dirige el procedimiento de instrucción, que en definitiva es el juez, pueda o no incurrir en algún tipo de irregularidad. No digo más. ¿Qué opinas de eso? Compañera, amiga, yo que te voy a decir, nos conocemos desde hace muchos años y quiero que el público sepa que nos encontramos ante una magistrada ilustrada. Quiero decir, ella es una experta en materia internacional y no se puede decir que es de estas personas que se echan a dormir en su cargo después de haber sacado las oposiciones. Para mí es un orgullo que esté aquí, para mí es un orgullo que me dirija la palabra. Vamos a intentar ser lo más concretos posible. Jueces, instructores que puedan cometer irregularidades o arbitrariedades, por supuesto que los hay. ¿Qué digo yo? La justicia es un monstruo y hay que atarla, no que amordazarla, vive Dios que no. Mi primera cautela es el temor a los jueces, y lo digo así de claro. Tenemos muchísimo poder y tiene que ser un poder que esté controlado. Dicho esto, dije lo de antes. Creo que la sociedad puede estar orgullosa del juez español, que es limpio y que no está manchado por la corrupción. Pero el riesgo siempre existe. Mira, si un compañero nuestro comete una irregularidad, como digo yo,
Si es corrupto, las ovejas negras al matadero. Pero por favor, pongamos los pies en el suelo. Estamos en la España del siglo XXI. No estamos en la España de Torquemada, ni estamos en el mundo de George Orwell. Cuando un juez investiga, ¿qué piensa? ¿Qué hace el juez? Como un inquisidor que va con los aparatos de tortura. El juez investigador está muy investigado, muy controlado. En primer lugar, porque la policía, el juez le puede dar órdenes, pero la policía depende del ministerio. Porque la oficina del juzgado no depende del juez, esto no es como una notaría, no son empleados del juez, depende del ministerio de la comunidad autónoma. Porque el juez no investiga solo, investiga con el fiscal, y el fiscal puede denunciar cualquier irregularidad que observe en el juez. Y porque el juez no tiene capacidad de fe pública. Todo lo que él decida queda registrado en un expediente que está bajo el control del secretario judicial, del letrado judicial, que es el fedatario público. Esto la gente no lo sabe. El juez no tiene el control sobre los autos. Pero más cosas. Las decisiones que toma el juez son revisables ante la audiencia provincial. El juez instructor es uno de los personajes más controlados que hay en nuestro país. Es que a una distancia galáctica de una fiscalía. Eso hay que dejarlo bien claro. ¿Que puede haber irregularidades? Pues seamos inmisericordios. Y ahora, el caso concreto que tenemos aquí, vamos a dejarnos de filosofías y de cosas abstractas, que son muy importantes, pero vamos a descender también a la arena. Aquí hay que denunciarlo. Hay bolsas en nuestro país todavía de inseguridad jurídica y de hedor totalitario. Huele mal. Una fiscalía no debe en ninguna circunstancia abrir una investigación preprocesal que sea secreta para el investigado. Se dice, bueno, como eso no es procesal, pues yo te puedo investigar lo que tú quieras. Hay una carpeta, un expediente, un dossier, donde la fiscalía me está investigando y a mí no se me comunica. Y en esa fiscalía pueden poner algo tan sencillo como que yo bebo cuando soy abstemio, o que le soy infiel a mi mujer cuando no conozco a otra persona, o que me gusta irme de prostíbulos. Y estas cosas pueden pasar. Y esa carpeta está ahí y resulta que yo no tengo acceso a ella. Pues miren, les digo más. Y por favor, ustedes son un auditorio ilustrado. Quiero que me oigan. Eso pasa en los Estados Unidos, eso pasa en Alemania, eso pasa en el Reino Unido. Porque tienen un sistema de investigación criminal mucho más primitivo y más tosco y menos garantista que el nuestro. En Estados Unidos la fiscalía investiga y lo que hay es la carpeta del expediente personal del fiscal, pero lo que no hay es un expediente judicial, unos autos procesales. Eso es una conquista de nuestro país. No solamente en nuestro país, también lo hay en Italia, en Estados Unidos, pero en Francia, pero en cualquier caso eso es una conquista de nuestro país. Y hay que defenderlo. Y los proyectos de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal prevén la disgregación, la fragmentación del expediente judicial, la carpeta del fiscal, se dice. Por favor, reaccionen contra eso. Reaccionen contra eso. Hoy día yo como juez instructor puedo ser un loco, pero un loco que se va a detectar inmediatamente porque estoy rodeado de ojos. Y en el libro cuento algún caso. Si una fiscalía hace unas investigaciones preprocesales y tienen ahí en la carpeta que usted es un alcohólico pederasta, no se entera. Esto es totalitario. Esto apesta. Es hedor a corrupción. Por favor, rebélense contra eso. A mí me gustaría, buenas noches, me gustaría hacer una pequeña reflexión, muy pequeña, con alguna pregunta. Don Francisco de Quevedo decía, quien dice que hay que hacer lo que nadie hace, a todos incomoda. Esto es una verdad como un templo. Pero claro, al poder, cuando se llega por parte de los partidos políticos, hace cambiar la forma de pensar. Porque el Poder Judicial es muy goloso tenerlo atado y que sirva la decisión política del momento y que no investigue lo que no tiene que investigar. Esto no pasó en España solo, no está pasando en España. Realmente, ¿cuándo fue independiente el Poder Judicial en España? ¿Cuándo fue? Esa es la primera pregunta.
La segunda pregunta. ¿Somos el único país de Europa Occidental que nos vemos en esta situación? Yo recuerdo leer en un periódico nacional una serie de entrevistas que venían una temporada, hace ya años, a jueces que tenían notoriedad, y entre ellos me quedó grabado un juez francés que era el instructor de la affaire Giscard d'Estaing, de cuando fue alcalde de París, que se juzgó después de haber sido presidente de la República. Él contaba con desasosiego y desazón que la policía judicial le hacía tararí, que no le hacía en absoluto caso, que lo habían dejado aislado completamente, que su instrucción era un auténtico fracaso porque no tenía nadie que colaborase. Eso lo hemos vivido en España en algunos juzgados de capitales de provincia a veces, donde el juez se ha quedado solo, se ha quedado sin secretario judicial, se ha quedado sin agente judicial, se ha quedado con la policía colaborando francamente muy poco, ¿no? Entonces, estas son mis preguntas. Van por ahí. Somos el único país, ya sé que esto no lo justifica, yo no estoy justificando, pero que es goloso y que todo el mundo cuando llega al poder cambia de opinión. Los funcionarios nos hemos visto sometidos a vejaciones auténticas cuando a veces se nos han pedido informes a la carta y nos hemos negado y hemos sido muchas veces laminados totalmente. O sea que la vida es un poco así y hay que tener arrestos para imponerse. Los jueces han tenido mucha culpa de lo que está pasando, muchísima, usted lo ha dicho, muchísima culpa. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial es muy goloso en decidirlo. Yo recuerdo, creo que ustedes lo recordarán también, como compañero suyo, aquella juez de Marbella que pidió auxilio al Consejo General del Poder Judicial cuando la estaban ninguneando, y aquella chica que era joven, y recuerdo que el vicepresidente era José Luis Manzanares, que había estado aquí, y no solamente no la amparó, sino que la expedientó, y tuvo que irse al contencioso administrativo, y lo ganó en Sevilla. Me gustaría que abundase un poco sobre esto que yo he dicho. ¿Es usted funcionario de la Administración de Justicia? No, de la Administración Pública, pero no de la Administración. He ejercido en otras autonomías, entonces tengo una experiencia directa del trato con el político y del trato judicial. Entonces, los que no hemos pasado por una vaga, los que nos hemos negado a hacer informes a la carta, sabemos lo que es eso. Bueno, yo quiero expresar mi reconocimiento por el colectivo de los funcionarios en España y en particular por los funcionarios de la Administración de Justicia, que son los que yo conozco directamente. ¿Cómo funciona la Administración en España? Hay que pagar mordidas, hay que dar sobornos, funciona muy bien. La idea de que el funcionario vago, perezoso, gandul, eso pertenece a un tópico de la España profunda, como el de que se daban clases de toreo en los colegios, que se decía de España en la época de Franco. Eso son cosas ridículas. Evidentemente que hay que mejorar, por supuesto, pero nuestro funcionariado es un orgullo y yo lo quiero defender. De la misma forma que he defendido antes a los fiscales, que para mí merecen toda la confianza y todo el respeto del mundo. El problema es del sistema. Y de la misma forma he criticado a los jueces, fíjense, porque si no hubiera jueces dispuestos a colaborar con el poder político, el reparto de cargos y de cromos no funcionaría. Siempre hay alguien dispuesto para ocupar un alto cargo, aunque a ese cargo se llegue digitalmente. Esto ya lo hemos dicho, pero ¿qué podemos aportar de nuevo? ¿Qué reflexión novedosa podemos hacer? Mire, ¿qué época ha habido independencia judicial en España? Pues mire, como aspiración de la justicia, como arquetipo platónico, como la justicia con mayúsculas tal como la concebían los griegos como una virtud, pues nunca puede haberla completamente porque es siempre un desideratum, es un límite hacia el que tendemos, pero nunca se alcanza. Pero lo he dicho antes, por lo menos el periodo en el cual estuvo vigente la ley del año 1980 era mejor que el de ahora. Yo no digo que fuese perfecto, pero en la balanza, por favor, retornemos a esa época. No porque cualquier tiempo pasado fuera mejor, sino simplemente porque los hechos
ido a peor. Y la comparación con otros países. Es que estoy ya cansado de ese argumento. En otros países investiga el Ministerio Fiscal, en otros países los jueces tienen menos independencia. No, vean ustedes el sistema inglés. Ninguno querríamos aquí que la justicia funcionara como en Inglaterra, donde los jueces los elige el gobierno, donde la investigación criminal está controlada por la política, como en los Estados Unidos. Tenemos un sistema bueno, defendámoslo. A lo mejor los Estados Unidos han llegado a la Luna, yo no voy a decir que no llegaron, como dicen algunos locos, o que la Tierra es plana, pero el que hayan llegado a la Luna no quiere decir que sus leyes sean mejores que las nuestras. El problema, lo acabo de decir en una entrevista que me hicieron esta mañana, es que se cumpla lo que nuestra Constitución dice. No es tanto de principios teóricos, que están muy bien, sino de hacerlos prácticos. Nuestra Constitución tiene una división de poderes muy claramente establecida y la ley orgánica del Poder Judicial la ha trasvestido, la ha pervertido, la ha invertido. Luchemos porque el espíritu de nuestra Constitución imbuya de verdad nuestras leyes. Esa es la solución. Quería hacer una pregunta. No sé, a veces se dice, bueno, creo que con frecuencia se critica que se dictan demasiada normativa, demasiadas leyes. ¿No creen que habría a lo mejor que poner menos normativa y aplicar más la que ya existe? Eso es lo que llaman diarrea legislativa. Imagínense la calidad del producto. Eso ya lo decía Aristóteles. Aristóteles, en la política, Aristóteles, que es una obra interesantísima, se plantea, bueno, ¿las leyes deben cambiar o no? ¿Debe haber nuevas leyes o no? Claro, eran unos sistemas en los cuales había muy pocas normas, pero muy importantes. Tenían un valor simbólico. Miren, el Código Penal. ¿Qué propongo yo para el Código Penal? No es que lo proponga yo, Lo propone muchísima doctrina, Haseler en Alemania, bueno, y mucha doctrina. Que fueran muy pocos los delitos que estuvieran en el Código Penal. Eso sí, delitos que se castigaran con mucha gravedad. De manera que tuviera un mensaje simbólico para la ciudadanía de que cuando alguien conculca los preceptos del Código Penal, se va a enfrentar al rigor de la justicia con toda su severidad. En el Código Penal deberían estar los delitos contra la vida, contra la libertad sexual, contra la intimidad, contra la forma del Estado, delitos de traición, los ataques más graves contra el patrimonio, robo con violencia, y muy poco más. Todo lo demás deberían ser infracciones administrativas, que por cierto, tienen una capacidad de represión muy superior a la de la justicia penal. Y que iría lo que más le duele a los ciudadanos, a su patrimonio. Que la administración imponga multas y que lo haga por la vía expeditiva del procedimiento administrativo. Y cuando haya que meter a alguien en prisión, que ahí es donde verdaderamente debe entrar el derecho penal, que haya un código penal adelgazado, pero muy severo, que castigue con el rigor que la ciudadanía exige, pero que castigue delitos, crímenes, que todos entendamos que son aberraciones, asesinatos, infanticidios, pero no esa legislación de bagatela. Cojas el Código Penal, donde es un gigantesco código administrativo que en la práctica no sirve nada más que para llenar los juzgados de cosas innanes. Totalmente de acuerdo, don Santiago, con usted. La ley es una cosa muy importante, la ley debería ser sagrada, los preceptos son muy pocos. ¿Cuáles son los preceptos de la ley mosaica? ¿10 o 10.000? 10. ¿Cuáles son los preceptos que están ahora en vigor en nuestro ordenamiento jurídico? Si sumamos legislación estatal, autonómica, municipal, disposiciones administrativas, reales decretos, órdenes, cientos de miles. No cabrían en esta habitación. ¿Se aplica? Cambiemos la mentalidad y retornemos al respeto que se merece la ley. ¿Alguien más quería alguna pregunta? Yo sí sigo teniendo 2 o 3 preguntas. Don Santiago, es usted implacable. Yo primero me quería saber su opinión sobre el tema de los aforados, porque hay quien dice que a los políticos realmente no les interesaría estar como aforados, y
y la mayoría dice que en realidad a ellos sí les interesa. Y claro, es que me parece, no sé si la cifra estoy equivocado, pero creo que andamos de alrededor de 10.000 aforados políticos, lo cual me parece una exageración. Luego tenemos otro tema que es el tema de los delitos menores, pero que, vamos, ya para la ciudadanía no los consideramos menores, sino que en realidad es que nos deja sorprendidos, porque claro, te roban el coche y dicen, no, es que es una propiedad que está en la vía pública y que no es de nadie, un poco menos, o sea, que te lo roban y ahí no pasa, prácticamente no pasa nada, te lo rayan, te puede pasar un montón de cosas, y así un señor lo puede haber acusado como 30 veces y sigue en la calle y aquí no pasa nada. Y los mismos policías luego se quejan. Yo no sé entonces cuál es la realidad, si eso responde a la realidad o es que en realidad hay parte que no conocemos. Y luego otra pregunta que yo me hago es ¿qué podríamos hacer para que la sociedad civil se dé cuenta de la importancia que tiene el tema judicial y que tome conciencia y que defienda que en realidad haya una separación de poderes? Porque además me pregunto, también me echo en mi propia culpa, porque yo soy el primero que no lo he mirado, que me pregunto, ¿y qué es lo que proponen los partidos políticos estos que van a las nuevas elecciones con respecto al tema judicial? Bueno, si por casualidad lo sabe, porque no le puedo achacar que no lo sepa, porque yo tampoco me he preocupado de mirarlo, pero si lo sabe me gustaría saber algún comentario al respecto. Gracias. Muchas gracias, don Santiago. Muy rápidamente, lo de los aforados ya lo ha dicho Elena. Yo me remito. El problema de los aforamientos, independientemente de que haya muchos o pocos, el político sabe que va a estar juzgado por un tribunal amigo. Ese es el problema. Luego, es lo que me dice usted de los delitos contra la propiedad. Claro, es lo que decíamos antes. En teoría hay mecanismos para que el que cometa gran cantidad de delitos pequeños, de faltas, como se llamaban antes, de delitos leves, se pueda transformar en un delito mayor. Hay mecanismos de reincidencia, pero claro, en la práctica se aplica poco porque nuestros juzgados están sobresaturados de trabajo. Para llegar a una aplicación efectiva del derecho penal, pues hay antes que resolver otros problemas estructurales, lo hemos estado hablando antes en la comida, como es una mayor inversión en medios materiales y sobre todo una simplificación de los procedimientos. Y luego con respecto a los partidos políticos, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues ya lo estamos haciendo, un acto como este es un granito de arena. Yo me marcho a mi juzgado y bueno, sigo trabajando, yo ya no puedo hacer más, pero ustedes sí pueden hacer. En cuanto a los partidos políticos, pues bueno, hemos estado mirando los programas y da un poco de grima, la verdad. Lo de la investigación por el Ministerio Fiscal es lamentable, están todos de acuerdo, ¿cómo no van a estar de acuerdo? Claro, es medicina preventiva. Y lo demás, pues yo creo que podemos hacer un esfuerzo pedagógico, era lo que decía antes. Ahora es una hoja en blanco, todo se puede escribir. Intentemos convencer a los políticos, que no son los malos de la película, por favor. El único malo de la película es el sistema que está mal montado, de que les conviene tener un espacio neutral donde dirimir sus diferencias. Les conviene una justicia independiente, como decía en una entrevista que me hacían esta mañana, casi por egoísmo. Porque si yo estoy en el poder, si yo estoy en el gobierno, y puedo colocar en los altos cargos a jueces afines a mi cuerda, a mi ideología, eso será una solución estupenda mientras yo mande. Pero cuando pase a la oposición, la rueda de la fortuna gira y entonces lo que antes era un paraíso se convierte en un infierno. Convenzamos entre todos a los políticos de que una justicia independiente les interesa. No es que sea justo, no es que sea honesto, no es que sea cívico o democrático, es que les conviene. Por su propio interés necesitan una justicia independiente. Don Jesús, ¿por qué crees que la llama de un juez, un voto, no ha aprendido una carrera? Ya, Óscar, yo quiero decir, es que no sé, es que da un poco de vergüenza hablar en público aquí delante de un compañero. Tú no sabes cuánto te admiro y sobre todo tú no sabes, es decir, yo no lo puedo expresar con palabras. En los momentos de tremenda soledad que he vivido, Óscar, lo que tu apoyo significó es que yo no te lo puedo explicar con palabras. Unos momentos
yo he pasado unos momentos de angustia, de abatimiento, de decir, estoy solo contra los molinos de viento. ¿Qué estoy predicando? Tan raro es. ¿Por qué nadie me hace caso? ¿Es que están sordos? Yo no lo puedo expresar por palabras, pero yo creo que ha habido una química que tú has entendido perfectamente cuál era mi situación, y como tú, como un jabato, como un valiente, ahí en primera línea de vanguardia luchando. Óscar es un juez, es decano, es compañero mío, y es uno de los mayores abanderados por la democracia judicial. ¿Por qué no ha aprendido eso? ¿Por qué no ha aprendido eso? ¿Te digo lo que pienso? Porque me interesa. Y ya está, no puedo decir más. Se me quedó otra pregunta. Quería saber cómo va el tema de la informatización de los juzgados, que dice que iba a ser una revolución, y al final no sé en qué habrá parado el tema, porque vamos, yo creo que a esta altura de la película realmente es un tema que debería estar más que resuelto, pero bueno, si no le dan los medios, bueno, en fin, que no sé, no tengo ni idea de cómo irá. Yo qué voy a decir, ya, pues nada, ya me quería callar y ya no puedo. Ya acaba de tocar un tema que me obsesiona y bueno. A ver cómo soy capaz yo de resumirlo brevísimamente. Es desastroso. Simplemente desastroso. Y de verdad, si leen mi libro verán que yo no hago demagogia y que soy optimista, pero es que ahora mismo nos enfrentamos a un abismo. Acabamos de tener en Guadalajara una junta de jueces, a la que han asistido algunos magistrados de la Audiencia Provincial, donde hemos tratado el tema de que en los expedientes judiciales que quedan digitalizados aparece el DNI de cada uno de los jueces. Un DNI que lo puede consultar un narcotraficante, un terrorista. Miren, como funcionarios por supuesto que tenemos que identificarnos, pero no hay ninguna necesidad, ninguna, de que mi DNI figure ahí para que lo puedan colocar en internet y lo den para una página de pornografía, o lo den para sumarme un manifiesto a favor de los terroristas del califato en Somalia. Eso es inaceptable. Y en Guadalajara hemos hecho una junta y estamos pensando en arbitrar sistemas de firma diferentes para que no aparezca nuestro DNI. Nos hemos dirigido al Consejo General del Poder Judicial y le hemos pedido ayuda, porque al fin y al cabo es quien nos gobierna. Y yo qué voy a decir, espero que nos la concedan. No voy a criticar por criticar, yo confío en mi consejo, confío en mi presidente, espero que nos la preste. Pero pues hay otro problema de fondo mayor. La digitalización de la justicia, del expediente judicial, como idea es excelente. Es un avance de unas proporciones inimaginables. Hay que avanzar por esa dirección. Porque fíjense, ahora tenemos un expediente que tiene miles de folios. Consultarlo es diabólico. Si nos podemos meter en una base de datos, poner un nombre y que aparezca con un sistema de búsqueda, eso se avanza muchísimo. Lo que es un absurdo, miren, lo que es de una saciedad increíble, es el papel cero. Debe existir un expediente digital, pero junto con el expediente digital tiene que coexistir un expediente en papel, aunque sea un papel adelgazado, solamente con aquellas resoluciones esenciales o con aquellos documentos fundamentales. ¿Por qué? Por una cuestión de seguridad del sistema informático. Si el sistema informático se cae, si entra un pirata, si entra un virus, esa información se pierde. Necesitamos que haya una copia paralela de seguridad. También por un sistema de confianza. Ahora mismo el fedatario judicial, es lo que le decía antes a Santo de la investigación criminal, tiene en su poder los autos del proceso y los tiene físicamente, son papeles que los controla. Si ahora mismo eso está en un sistema informático que depende del ministerio, quién sabe si mañana eso alguien lo puede alterar. La Junta de Jueces de Zaragoza, que se celebró el año pasado, apostó por la digitalización, pero dijo que tenía que coexistir una copia en papel bajo el control del fedatario judicial como garantía de los derechos del ciudadano. Y luego, pues señores, miren, yo voy a hablarles ya como trabajador. Miren, tengo gafas. ¿Saben ustedes lo que yo veo sin gafas? Nada. Tengo 15 dioptrías en cada ojo. Yo trabajo a veces 10 horas seguidas, y no quiero decir que trabaje más que cualquier otro trabajador de España, ¿eh? Hay quien trabaja en la mina, hay quien trabaja en el supermercado.
Pero yo, después de varias horas en pantalla, tengo una fatiga visual enorme. Me resulta mucho más cómodo alternar el expediente digital con el expediente en papel. Y determinados papeles son muy complicados, son informes técnicos de peritos de la Guardia Civil, que se ven mejor en papel, eso lo dicen los psicólogos. Puedo sacar una copia, puedo subrayar, puedo anotar, puedo poner colores. Se memoriza mejor, se ve mejor. Que me obliguen a mí a pasar la fatiga visual de estar 10 horas ante una pantalla, con un sistema que es menos maleable, que tiene riesgos de colapso informático y que puede ser controlado por un poder político desaprensivo, es una locura. Así de claro, digitalización sí, papel cero no. Yo simplemente quería, por si acogéis la propuesta, yo creo que los guardias civiles y todos los miembros de la Policía Nacional y todos los miembros de cuerpos de seguridad del Estado, hola, da igual, nunca se identifican por nombre y apellido ni DNI, nunca, tienen un número profesional. Entonces yo considero que es una propuesta viable, que se puede llevar a efecto con el apoyo del Consejo, que la identificación de los jueces a los efectos de la firma digital en todas las resoluciones y en todo aquello que trabajen con esa condición profesional de juez se realiza a través de un número profesional que se asigne y que por lo tanto eso sea el número público que se conozca en la firma de resoluciones, para que eso pueda garantizar la autoría y garantizar la identidad de quien firma, pero que no se estén proporcionando datos personales que se puede, que están... simplemente hago esa propuesta. Mónica, confiemos en que el presidente nos haga caso, démosle una carta blanca. Pero hay que darle a veces la solución en la mano, no solamente plantear el problema, es mucho más sencillo que te atiendan cuando tú haces visible una solución que es viable. Yo creo que no se va a atender la petición, lo digo porque el Ministerio de Justicia y el Consejo están trabajando con un sistema de firma electrónica que incorpora esos datos por sistema. Entonces, la evolución futura es lo que dices tú, pero que a día de hoy no se va a hacer. Estoy casi seguro. Lo digo porque aquí se está implantando y nos estuvieron explicando cuáles son los sistemas que se están utilizando y cuáles son los adaptados, que en principio son uno de los más avanzados en firma electrónica. De hecho, es el que utilizan todos los funcionarios públicos. Es decir, tanto la consejería, cualquier consejería que o como es autónoma, delegación, su firma electrónica va incorporado con esos datos por sistema. Se fundamentan en directivas comunitarias, se fundamentan en una normativa del 2003, ley 2003 y 2010 sobre firma electrónica que incorpora esos datos. Pero que yo entiendo que no debería aparecer, pero que va a ser muy complicado que se haga convencer al Consejo, porque es una cosa que yo creo que ya está decidida. Pero es que los funcionarios de justicia también han protestado, No, pero digo que... quiero decir que en este caso la cuestión es complicada. Me explico que puede haber una defensa o una barrera para la averiguación. Pero te digo que yo creo que la cuestión no es una cosa que se haya planteado, que se vaya a plantear desde la Junta de Guadalajara perfectamente, sino que es una cosa que ya está preestablecida. Yo no me puedo resistir a hablar sobre lo del papel cero porque me parece un disparate supremo y absoluto. O sea, resulta que nos encontramos con unos medios informáticos tan penosos que las actas de los juicios no están incorporadas a los expedientes electrónicos que ya tenemos, sino que están en DVD grapados a los autos que se pueden destruir o perder en cualquier momento, porque no tenemos servidores en los que quepan. Tan sencillo como esto, o sea, no nos caben en los servidores que tenemos en la Administración de Justicia las actas de las vistas de los juicios. Y pretendemos ahora que todos los documentos de todos los expedientes que en la Jurisdicción Civil y en la Contencioso Administrativa especialmente pueden ser tomos y tomos, y también a veces en la instrucción, los escaneemos y los metamos de la noche a la mañana, sin inversión complementaria ninguna, sin poner medio posterior ninguno, en un expediente digital que supone, por un lado, primero que si quieres trabajar en el ordenador y escribir,
y leer el expediente. Si no tienes dos pantallas, si no las tenemos... Bueno, no las tienes tú, nosotros ya tenemos. Ah, bueno, claro. Como mínimo tener dos pantallas para trabajar. Luego, aparte de esto, el papel se revisa y se examina rápido y se puede ir adelante y atrás. En un PDF, ustedes los habrán abierto. Abrir página por página es una pérdida de tiempo efectivo brutal. ¿Cómo que para brutal? Abre toda la... no tiene... Bueno, no avanza para adelante y para atrás. Pero tienes que ir a la página siguiente y a la página siguiente. Y Cuesta para ir de la página 2 a lo mejor a la página 28, que no sabes qué es en la 28, te cuesta mucho más trabajo que pasando páginas en el expediente. Y mucho más tiempo. Pero es que para colmo, también vosotros lo tendréis. Yo lo que sé es que yo en la audiencia provincial no tengo un escáner. Entonces, si no tengo un escáner, ¿qué me están hablando a mí del papel cero? Ahora, esto es un proceso evolutivo. Es decir, bueno, a ver, no, primero pone usted los medios y luego ya hace las reformas. Elena, pero la cuestión está... el problema está en que el político que te vende a la prensa el papel cero el 1 de enero, mentira, yo ya lo dije en la prensa, mentira absoluta. Otra cosa es, el futuro va por ahí, es decir, tarde o temprano nos vamos a encontrar... El futuro lo que quieras, pero la realidad es que los pobres profesionales de España se han encontrado de la noche a la mañana, sin más, que han tenido que hacer unas inversiones en medios tecnológicos brutales que no tenían antes, algunos de ellos sin tener dinero para poder pagarlo, cuando quien le... Y añade, la justicia está asediada por una ofensiva legislativa que avanza en 3 frentes simultáneos. La sumisión del gobierno judicial a la política, a través del Consejo General del Poder Judicial, la perversión de la investigación criminal con la rendición de la instrucción penal a la Fiscalía y la demolición de los juzgados mediante la implantación de los tribunales de instancia. Es una guerra sucia que se libra en estos precisos instantes y de cuyo resultado pende nuestra democracia. Más aún, que los ciudadanos españoles tengan o no motivos para temer a sus propios jueces en el futuro. Y el libro concluye con una llamada de auxilio a la ciudadanía, porque las consecuencias que el sistema de control del funcionamiento del Poder Judicial, que tiene ya la regulación existente, pero más aún la que se pretende o pretendía aprobar, son realmente terroríficas para el Estado de Derecho. Y esto a quien le interesa realmente es a los ciudadanos. Los jueces somos 5.000 en todo el Estado, más o menos, y nos pasamos el día metidos en una oficina trabajando, intentando que las cosas salgan. Si los ciudadanos no elevan ese grito para pedir una justicia independiente de verdad, los jueces, desde luego, muy poco poder vamos a tener para hacerlo, porque ni siquiera en lo que es el ejercicio de nuestra función jurisdiccional, que es el Poder Judicial, tenemos poder alguno. Porque por mucho que parezca que los jueces tenemos poder, la realidad es que somos un poder completamente desapoderado. Jesús presenta su libro y lo estructura fundamentalmente sobre un concepto que es en principio sorprendente, cuando hasta los jueces cuando lo leemos nos impacta, porque lo estructura sobre el eje vertebral del miedo. El miedo de los políticos a los jueces, el miedo de los jueces a los políticos y a los sistemas de intrusión en el funcionamiento de la justicia y de su vida profesional del poder político, y el miedo mismo de la sociedad hacia los jueces. Y eso da una perspectiva muy interesante que se ve salpicada además con el análisis de casos que han sido públicos y notorios, que van ilustrando varios de las argumentaciones que hace. Yo, particularmente, como no soy muy aficionada al cotilleo, más que a los asuntos específicos, me han impactado bastantes frases de ese libro que realmente, en una situación en la que se pretende que los jueces no puedan hablar, porque una de las razones de ser de este libro es que en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial se incluía una enmienda, un precepto en el proyecto que pretendía que los jueces no pudieran hablar frente a la sociedad del estado de la justicia,
pues la razón de ser era esta, o sea, son resoluciones, pero no tenemos ninguna capacidad para hacer que se ejecuten. Para que se ejecuten dependemos siempre, incluso para dictarlas, con eficiencia, porque no tenemos medios personales ni materiales suficientes. Pero para que se ejecuten tenemos que estar suplicando a las administraciones públicas que nos auxilien permanentemente, porque no tenemos la administración penitenciaria, hasta de la administración pública, que tiene además un funcionamiento que permite que la ejecución de la pena se desvincule prácticamente del tribunal sentenciador. La ejecución civil requiere muchas veces instrumentos que no tenemos, aunque es la civil y la social es la que mejor funciona, y la ejecución contenciosa de los juzgados de las sentencias contenciosas administrativas, pues a la vista está en que si no colabora la administración en su ejecución, pues normalmente se demoran y nunca se consigue. Normalmente se acaba dictando nuevos actos que consiguen perpetuar la situación que se pretendía revocar con la sentencia dictada inicialmente. El libro lo estructura en un planteamiento sobre lo que tiene que ser un juez independiente y lo que debería ser un Consejo General del Poder Judicial independiente, y cómo ese sistema se pretende, se pervierte a través de la corrupción y la politización de la justicia, que considera dos caras de la misma moneda. Es decir, la politización de la justicia es lo que puede comportar una corrupción de la justicia y viceversa. Fundamentalmente intentar hablar de lo que estaba sucediendo con la justicia desde una posición independiente y no vinculada a una asociación de jueces que en principio suelen tener vinculaciones ideológicas importantes, a lo mejor por última vez, porque si esa regulación se aprobaba, sería sancionable que un juez pudiera hablar a la ciudadanía de la situación de la justicia. A mí me parece tremendo, por lo que supone de ocultismo y de puertas cerradas respecto a lo que sucede, pero eso es así. Yo he cogido dos frases en principio que sí querría leerles, porque me parece que son los dos planteamientos que luego se desarrollan en el texto, aunque más bien están por el final que por el principio, porque son más conclusiones que inicio. Textualmente dice: si se perpetran los designios de algunas camarillas políticas, una marea de politización anegará nuestra justicia en la corrupción. Si desaparecen los juzgados y se crean las condiciones para que los magistrados sean oprimidos al estilo de una fiscalía, su independencia se resquebrajará. Si se nos prohíbe hablar en público, lo harán por nosotros los que deben sus cargos a los poderosos. Si la investigación criminal se confiere a un cuerpo que no sea estrictamente independiente y no meramente autónomo, imparcial, neutral, objetivo y apolítico, los grandes devorarán a los chicos. Ya sucede en otros países donde el Ministerio Público dirige la instrucción. Deberíamos estar orgullosos de un sistema como el nuestro, tal vez el que más garantías ofrezca en el mundo. Hace mención a cuáles son los instrumentos que dispone el poder político para domeñar a los jueces díscolos o no afines y para mantener el control único del poder, sin separación de poderes, con control directamente desde los partidos, gobierno, parlamento, Consejo General del Poder Judicial, y el Consejo General del Poder Judicial, a su vez, poder disciplinario, servicio de inspección y nombramiento de todos los miembros de las salas del Tribunal Supremo y de los presidentes de Audiencia Provincial, de presidentes del Tribunal Superior de Justicia y presidentes de salas de lo social y de lo contencioso administrativo, y aborda directamente cuál es el problema mayor, que es lo que llama el corazón del monstruo. El corazón del monstruo son la promoción y los ascensos judiciales. El sistema funciona estimulando a la ambición de los que quieren medrar y están dispuestos a hacer el juego en muchas ocasiones para conseguir llegar a los puestos más altos de la judicatura, porque no hay realmente carrera profesional además en la justicia, prácticamente, y el miedo, o sea, lo que el presidente del Tribunal Superior del Consejo General Provincial llamó
el poder del palo y la zanahoria. Palos para los que no siguen la vereda que está marcada y